Gracias por estar con nosotros. Pues nos encontramos en nuestro programa del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Tomasini a distancia, pero es como si estuviera aquí con nosotros. Doctor Tomasini, gracias por estar con nosotros. Sí. Hola, buenos días. Pues buenos días a todos, en donde quiera que estén. Y pues el día de hoy hablábamos un poquito de estos eventos que están ocurriendo, sobre todo lo que acaba de ocurrir en Beirut, y le pedí al doctor que nos aclarara un poco por qué el pecado atrae la justicia de Dios en contrapartida de vivir en la divina voluntad, y que eso significa vivir en la Santísima Trinidad y significa pues algo totalmente distinto y opuesto, vivir en su misericordia. Y hablamos un poquito de esto, doctor, y cómo ve estos acontecimientos a la luz de la divina voluntad y por qué el pecado trae la justicia de Dios. Bueno, pues yo creo que hablar sobre los acontecimientos no es realmente importante. Perdón que disienta como de costumbre, ¿no? No se preocupe. O sea, siempre estamos un poquito como discordantes en esto. Yo creo que lo importante es lo segundo. O sea, el pecado atrae la justicia. El pecado es ocasión de alejamiento de Dios. Y en la actualidad, o sea, ante todo lo que está pasando, no precisamente esto de Beirut, sino toda esta pandemia, todo este, ¿cómo diríamos? Este asalto, asalto a mano armada contra la fe católica, contra nuestra iglesia. Y lo estamos viendo en el cierre de iglesias, en la restricción para la Eucaristía, en fin, tanto que ha pasado, ¿no? La ausencia de sacramentos, incluso la confesión, se niega en ocasiones, y se niega no por otra cosa, sino por temor de los sacerdotes, a un temor, yo diría, bueno, un temor mundano, para el contagiarse del virus, ¿no? Se habla mucho del amor de Dios. Se habla mucho de que Dios es amor, de que el amor de Dios recurrimos a ese amor para que nos perdone, para que tenga misericordia, para que nos ayude, en fin, en muchísimas cosas. Voy a nombrar algunas, o sea, la pandemia, estamos haciendo cadenas y cosas de oración, todo para pedir a Dios que se mitigue este mal. Le pedimos a Dios que nos ayude para evitar el aborto, cosa que, pues bueno, tú eres muy activista en esto. Y, en fin, cantidad de cosas. Y ahora yo pregunto, ¿realmente el amor de Dios podrá socorrernos? Es una pregunta que te hago. Pues nos vamos a correr en la medida que yo me sujete a las condiciones de ese amor de Dios. Pero si yo estoy todo el tiempo violentando el amor de Dios, pecando y pecando y pecando descaradamente y yendo en contra de su ley, pues no voy a obtener de Dios nada, ¿eh? Yo creo que no puedo obtener nada. Ese es el punto principal. Si entendemos que el amor en Dios no es un sentimiento, porque nosotros hemos confundido el amor con un sentimiento, que es una sensación, un acercamiento, un coincidir en algunas cosas con algunas personas. Pero el amor en Dios no es sentimiento. El amor en Dios es un acto. Y ese acto es el acto de darse. Dios se da. Y se da a la persona a la que está amando. Pero para que Dios se pueda dar, necesita forzosamente de un lugar donde pueda ser recibido. Si no puede ser recibido, sería totalmente inútil el que se diera. Hay algo muy curioso en los escritos de Luisa, y que lo saca uno de balance, porque dice que cuando el hombre pecó, refiriéndose a Adán,
Dios ya no pudo seguir amando al hombre. Son palabras muy difíciles de poder aceptar, porque eso de que Dios ya no pudo seguir amando al hombre. Entonces uno dice, por un pecado, y todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, esa asistencia de Dios, esa insistencia de Dios de llevar al hombre poco a poco, de mandar a su Hijo a redimirnos, todo, ¿qué es? Bueno, Él dice que ya no pudo seguir amando al hombre, pero que tuvo que recurrir a una estratagema para poder seguir amándolo. Y esa estratagema fue depositar su amor, todo su amor, o sea, toda su vida en María. Y María, en el tiempo, recordemos que para Dios no hay tiempo, sino Dios es un eterno presente. María, habiendo llevado toda su vida en la divina voluntad, o sea, teniendo esa participación de vida divina, María sí podía recibir el amor de Dios para toda la humanidad. Entonces Dios se dona a María desde siempre y ahí está en María, ahora podríamos encontrar el amor de Dios para nosotros. Wow. O sea, cada uno de nosotros recurriendo a María puede encontrar ese amor, ¿sí? Personal. Pero al hombre no lo pudo seguir amando, porque el hombre ya había perdido la gracia. Y habiendo perdido la gracia, ya no había un lugar donde poder morar, donde poder ser recibido. ¿Sí se entiende eso? Sí, además interesantísimo, doctor, porque entonces, por eso la existencia de María y la importancia de María con respecto de nosotros. Así es. Ella es el punto donde Dios concentra todo lo que quería darnos a toda la familia humana, lo concentra en María. Wow. Y entonces nosotros, para encontrar ese amor, debemos recurrir a María. Y en María vamos a encontrar el amor de Dios junto con el amor de ella. ¿De acuerdo? O sea, que ella es el receptáculo del amor de Dios y es el receptáculo de nuestras necesidades y de nuestro amor hacia Dios. Así es que es impresionante, doctor. O sea, eso da la explicación de por qué, por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort dice que es consagrarnos a la sabiduría divina por manos de María. O sea, se entiende mucho más porque María es la que le entrega todo a su hijo. Y María es la que nos da todo lo de su hijo. Impresionante. Y ahora hemos pensado nada más que María es como la dadora de todas las gracias que nos consigue Jesús en la redención. Y va más allá de eso. La redención se puede llevar a cabo gracias a que María contiene en sí el amor de Dios para toda la humanidad. Y María no solo lo contiene, sino que María, viviendo en la divina voluntad, puede multiplicar el amor, multiplicar el agradecimiento, la gloria que todos nosotros deberíamos de haberle dado a Dios. Y María se lo entrega a la divinidad como hecho por nosotros. Por lo tanto, en María, Dios encuentra todo. Encuentra el receptáculo que pueda recibir su vida y encuentra la correspondencia que todos nosotros deberíamos de haberle dado. Y gracias a eso se mantiene la creación. Si no hubiera sido eso, definitivamente no hubiera habido razón para que Dios continuara con la creación. Ahora, doctor, eso que nos dice usted y nos ha explicado de que Jesús retomó todos nuestros actos, todas nuestras vidas, todas nuestras muertes y las rehizo y se las presentó al Padre perfectas. La participación de María en ese sentido, ¿cómo es? La participación de María es el
en ella, gracias a lo de ella, es que nos consiguen al Redentor. Okay. Aquí tendríamos que armar todo un rompecabezas. Jesús nos dice que todas las obras que ellos hacen, cuando son destinadas a toda la familia humana, primero la trata con uno. Y cuando ese uno le corresponde, cuando ese uno le paga a Dios por todo lo que debería de recibir por esa obra, entonces decide ponerla a disposición de todos. La primera obra es la creación. Ahí no nos dice nada de quién fue el receptor, pero se infiere que el receptor es Jesús. Es la humanidad del Verbo Eterno la que tiene todo lo que Dios quiere darnos y la que paga. O sea, le retribuye a Dios y entonces Dios decide crear. Crea y ya hablando de la familia humana, crea primero a Adán. Adán iba a ser cabeza de misión. Cabeza de misión, o sea, la misión de este mundo, de esta vida divina que deberíamos de haber llevado todos, y Adán recibe todo lo que toda la humanidad debería de haber recibido. Wow. Pero Adán debía haber pagado por toda la humanidad. Pero resulta que Adán se sale. Adán, con la desobediencia, pierde todos los dones que le habían sido dados y entonces se queda, ya ni siquiera podría haber entrado al cielo, porque ya estaba muerto a la gracia. Todos sus descendientes nacemos muertos a la gracia. Los del Antiguo Testamento tuvieron que irse al seno de Abraham a esperar la redención. Todos los del Nuevo Testamento para acá, o sea, de la venida de Jesús para acá, podemos readquirir la gracia a través del bautismo. O sea, el bautismo nos reintegra este don y entonces ya no vamos, si morimos, no vamos a ir al seno de Abraham, sino ya depende de nuestras obras hacia dónde nos vayan a dirigir. Entonces, Jesús, el Verbo Eterno, pagó en la eternidad por todos nosotros. Como el hombre se sale, ahora el mismo Verbo Eterno, pero en su humanidad, tiene que venir a rehacer los actos de todos nosotros para rehacernos y darnos nuevamente esta gracia. ¿Sí? Así que eso queda claro. Sí. Pero el reino de la divina voluntad, esa gracia, ese don de vida divina y de voluntad divina, aunque Él lo restituye junto con María, o sea, porque cuando hablamos de Jesús parece que hacemos a un lado a María. Jesús vino a este mundo gracias a que estaba María. Si María no ha estado, si María no ha pagado por todos, si María no ha recibido todo lo que toda la humanidad debería de haber recibido, Jesús nunca hubiera estado en este mundo. Entonces esa es la conexión, ¿sí? Para que María pueda hacer eso, debía tener forzosamente lo que Adán perdió. Por eso es inmaculada, porque tiene vida divina y tiene voluntad divina, junto con la vida humana y la voluntad humana. O sea, el ser inmaculada no es nada más el estar libre de mancha, que no tenga mancha original. No, no. Eso sería como rebajar a María. Claro, claro. Inmaculada quiere decir que tiene vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Que esa es la creación del ser humano. Eso es lo que Dios creó. Por lo tanto, entonces María cumple esa función
María pide a nombre de toda la familia humana, María actúa a nombre de toda la familia humana y por eso viene Jesús y Jesús se encarna en ella. María es la plenitud de los tiempos. Viene Jesús, toma nuestra vida, ya sabemos lo que hizo durante toda su vida, estuvo rehaciendo nuestros actos, estuvo rehaciendo nuestra vida, estuvo pagando las penas que deberíamos de haber sufrido nosotros, hasta que llega el momento de su ascensión. Ya cumplió esa parte, pero aunque nos consigue todo junto con María, el reino de la divina voluntad no se puede extender todavía a las criaturas salidas de pecado original. Necesita haber una tercera obra, que es la obra de la santificación o divinización del hombre, y que debe de haber alguien que tome el papel que debería de haber tenido Adán para el reino. Jesús es el segundo Adán porque es el que restituye a toda la familia humana. Entre él y María rehacen a esa pareja original y nos consiguen la salvación. Wow. Ahora, la tercera persona, Dios la escoge y escoge a Luisa Picarreta. En ella se deposita todos los dones, todas las gracias que se necesitaban para que el hombre readquiera vida divina y voluntad divina. Y bueno, estamos en ese punto. Luisa cumple, cosa que Adán no pudo. Luisa completa, Luisa pone abiertamente para todos los conocimientos del cómo llegar a readquirir aquello. Por lo tanto, ahora Dios ya tiene forma de depositar su vida, o sea, su amor, en cada uno de nosotros, siempre y cuando podamos tener ese lugar donde pueda albergar. Y ese lugar se llama Divina Voluntad. Wow. Le quiero preguntar algo, doctor. Dios escogió a la Virgen y luego escogió a Luisa. Y si usted se da cuenta, es la mujer. Bueno, él mismo es el varón, pero escoge a dos mujeres. ¿Cuál es el papel del hombre como tal respecto de de rehacer el mundo de la divina voluntad? ¿Dónde está el hombre en estas circunstancias? Hombre está en Jesús. Sí, ya lo sé, pero no hay otro masculino que pueda. No hay otro masculino. Ajá. O sea, Dios quería, retomando los escritos de Luisa, dice Jesús que la divinidad, viendo los bienes inmensos que producía el obrar, el actuar a través de tres personas, lo mismo que pasó en el adintra de Dios, que actuó en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora quiere volver a actuar en el adextra, en una Trinidad. Y esa Trinidad se conforma por María, que retoma el papel de Padre, porque María tiene la fecundidad divina en ella. Okay. O sea, el Padre se la dona para que pueda concebir al hombre Dios. O sea, la parte divina de Jesús se concibe gracias al germen de fecundidad divina que el Padre le dona a María. Sí. María tiene el germen de fecundidad humana, por naturaleza. Claro. Por lo tanto, lo que viene de ella es hombre Dios. Tiene los dos gérmenes y su producto tiene que ser hombre Dios. Entonces, María toma el papel de Padre, Jesús, Verbo eterno, toma el mismo papel que le toca en la Trinidad, en el cielo, le toca aquí en la tierra, que es Hijo. Y ahora de la relación de Padre, o sea, María, e Hijo, Jesús, de esa relación, de ese amor, de ese completar lo que Dios quería que se completara de obra, viene el resultado de eso.
Y ese resultado es el reino de la divina voluntad que se deposita en Luisa. Y ahora Luisa es la encargada de extender ese conocimiento a toda la humanidad, que sería más o menos el papel del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el comunicador, es el que nos va a comunicar todo lo que el Padre y el Hijo encierran en sí mismos en sus dos obras. Aquí Luisa es la que nos va a comunicar todo lo que el Padre, María y el Hijo, Jesús, encierran y consiguen para todos nosotros, y lo abre a toda la humanidad, nos lo entrega a través de los escritos y de su propia vida. ¿Sí? Ajá. En ese sentido, doctor, o sea, como que en este momento me quedó muy claro por qué este quinto dogma pedido por ella, por la misma Virgen, a través de la manifestación de Nuestra Señora de todos los pueblos, de que ella es corredentora con Cristo, medianera de todas las gracias y abogada de todos los hombres. Es absolutamente real. O sea, no es un título, ¿verdad? Es efectivamente un trabajo que ella realiza con respecto a la redención con su Hijo y con respecto a nosotros. Así es. O sea, es impresionante. Ni más ni menos. Ese es el punto. Entonces, ahí lo revela, igual que reveló que era la Inmaculada allá en Lourdes. Sí. Pero nunca dijo el cómo. Nunca explicó el qué, el por qué. Sí. Simplemente da el nombre y la Iglesia, o sea, pues hasta donde puede, va más o menos penetrando en ese nombre, en esa palabra, y va sacando conclusiones, que son conclusiones ciertas, o sea, son conclusiones válidas, pero no es la explicación. Es solamente la conclusión. No, ni siquiera la conclusión. Inmaculada es sin mancha. Perdón, esa no es la conclusión. Inmaculada, la conclusión es vida divina y vida humana, voluntad divina y voluntad humana. Voluntad humana. Esa es la conclusión. El sin mancha es un efecto de esto. O sea, se llegó a conocer el efecto. No tiene pecado. Pero el por qué no tiene pecado no es por un don de Dios. Eso que quede. Es porque ella aceptó eso. O sea, es un don de Dios, pero bajo aceptación de ella. Su libertad, claro. Su libertad. Le dan esos dones, pero ella es la que decide si los quiere o no los quiere. Porque María tuvo que tener una prueba. ¿De acuerdo? Claro, claro. Entonces, en esa prueba, María, cuando conoce los actos y los efectos de la voluntad humana, que eso es lo que le presentan, María tiene, según el libro, dice, tuve horror de ver lo que produce la voluntad humana. Y uno dice, ¿qué habrá visto? ¿Habrá visto lo de Beirut? Híjole. ¿Habrá visto lo de los abortos? Ay, ¿Habrá visto la homosexualidad? Eso es mi pregunta. Esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Lo vio? Sí, pero eso es lo de menos. Por favor, eso es lo de menos. Nosotros nos fijamos mucho en la parte humana. Claro, sí. Somos humanos. Es detestable el que una mujer mate a su hijo, ¿sí? Con los pretextos que quieran, no importa. O sea, pero eso es tremendo. Es tremendo ver que el hombre niega su propia naturaleza. Es tremendo ver que el hombre agreda al hombre y lo manipule, lo use, lo convierta en mercancía o lo convierta en un fiambre totalmente. Eso es lo de menos. ¿Qué es lo más? Porque eso que vimos es el efecto. Lo que vemos en el pecado, no importa cuál sea,
es el darle muerte en nosotros a una vida divina. Una vida divina que Dios tenía destinada para cada uno de nosotros, para vivirla junto con nosotros aquí en la tierra. Y en el momento en el que eso se llevara a cabo, ya no podríamos hablar de que Dios me dé su amor. No, ya lo tengo. Ahora yo ya soy el amor de Dios. Yo soy el amor de Dios. Porque Dios estando conmigo, fundido conmigo, Dios es amor, que soy yo. Amor. Claro. ¿Sí? Porque entonces, Él me sobreabunda. Así es. En este punto es en donde vamos a empezar con tu pregunta primera. Si ya entendimos más o menos este proceso, entonces yo pregunto, ¿qué cosa le debemos pedir a Dios? ¿Misericordia? El que pide misericordia es Él. Él te está pidiendo a ti, a mí y a toda la humanidad misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque lo tenemos crucificado. Lo tenemos crucificado. ¿Y qué quiere decir esa crucifixión? ¿Qué quiere decir que lo hayan flagelado? ¿Qué quiere decir que le hayan puesto una corona de espinas? ¿Qué quiere decir que lo hayan golpeado, que lo hayan escupido, que lo hayan pateado, que lo hayan arrojado al torrente Cedrón? ¿Qué quiere decir? ¿Lo malo que eran los soldados romanos? ¿Lo pérfidos que eran los judíos? ¿Eso quiere decir? No, quiere decir mis pecados, mis faltas. Cada pecado mío es un flagelo, es un latigazo que Jesús recibió. Cada pensamiento malo es una espina que Jesús está sufriendo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, claro. ¿De veras? Entonces vamos a entender exactamente que somos los carniceros de Jesús. ¿Sí? Los carniceros de Jesús. Y que todo lo que hagamos, fíjate bien en esto, porque eso también va con tu pregunta, que todo lo que hagamos, de ir, pedir, rezar, hacer y todo, mientras no cambiemos de vida, es una perfecta hipocresía. Y estamos estamos faltando más al amor, más a Dios, y lo estamos ofendiendo más. Y le estamos pidiendo que nos ayude. Nos estamos pidiendo, decir, Señor, ayúdanos, ¿no ves cómo estamos? Y este Jesús es donde está en una cruz, clavado, ahí agonizando, muerto, y diciendo, ¿qué misericordia quieres que te dé? ¿Que no me ves? ¿Que no me ves? ¿Qué más quieres que te dé? No tengo una gota de sangre, no tengo aliento, me han martirizado al máximo. ¿Y quieres que te dé misericordia? Si fuera un poco más humano, nos diría, no seas abusivo. O sea, no seas abusivo. No, Él es el que me dice, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Bájame de la cruz. Bájame de la cruz y ponme en ti. Eso es lo que quiere. Y eso es lo que nos quiere pedir para que Él pueda darnos el amor, para que Él pueda amarnos, seguirnos amando, y Él pueda en algún momento dado auxiliarnos. Y entonces yo pregunto, ¿qué se necesita? Bueno, lo único que se necesita es exactamente eso. ¿Sí? Perdonen al merolico que está pasando por fuera de la casa, pero pues ni modo. Son gajes de él.
del oficio. del oficio. Pues si tiene ropa que venda, doctor. Sí. Vamos a vender todo aquí. Bueno, por lo tanto, ahora Dios quiere seguirnos amando. Dios ya nos está dando toda la oportunidad de poder realmente decir te amo, pero te amo como yo quiero amar. Hasta ahora ha sido simplemente no un darse, nos ha dado cosas de Él. Porque a partir de Jesús, bueno, ya todo lo que Él nos deja, todo lo que se nos deja que hagamos, nos pide que hagamos, no era vivir en su voluntad. Nos pide que renunciáramos a nosotros mismos y eso nos lo pide desde Moisés. Claro. O sea, los mandamientos es un continuo decir, deja todo lo tuyo, deja todo lo tuyo. Lo que le dijo al joven rico, ¿quieres ser perfecto? De acuerdo, vende todo lo que tienes, todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Nadie lo ha entendido, nadie lo ha querido hacer. O sea, pero bueno, está bien, nunca lo dijo así categórico, simplemente nos dejó los mandamientos, nos dejó el Evangelio, nos dejó los sacramentos como ayuda, como ayuda. Los 7 sacramentos son ayudas, Claro. no son finalidades. ¿Sí? No son finalidades, son ayudas. Y ahora el tiempo se cumplió como queramos verlo, pero llega el momento en que aparece ya esta tercera persona para formar esa Trinidad en la tierra. Aparece Luisa, Luisa es escogida, Luisa tiene su prueba, Luisa pasa su prueba, Luisa adquiere ese don de la divina voluntad, ese don de la vida divina y nos consigue ya el reino para nosotros. Ahora podemos ser amados por Dios directo. Dios puede venir y morar en mí, que eso es lo que decías de la Trinidad, morar nosotros en la Trinidad. Exactamente. No tiene sentido. Eso que dijiste no tiene sentido, porque todos moramos en la Trinidad. No sé si lo has pensado. O sea, la Trinidad no es más que las tres acciones de Dios. O sea, la acción del Padre, que es generar, la acción del Hijo, que es corresponder, y la acción del Espíritu Santo, que es comunicar. Pero a final de cuentas es un solo Dios. Claro. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿En mí? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Nosotros vivimos inmersos en Dios. Entonces, cuando pecamos, es más fuerte ahora que antes. Cuando pecamos. No veo por qué sea más fuerte. O más para Dios, porque si vivimos en Dios y Dios vive en nosotros, cuando pecamos es fuertísimo. ¿Los del Antiguo Testamento no vivían en Dios? No tenían a María ni no tenían a Jesús. Sí, pero vivían dentro de Dios. ¿De igual manera que nosotros? Por supuesto, Ceci. O sea, Dios es el contenedor de todo. Ok. Dios es infinito. Dios es infinito. No hay un lugar fuera de Dios. Hay atributos de Dios, efectos de Dios, que cada criatura se sitúa en un atributo, pero a final de cuentas estamos en Dios. Entonces, vivir en Dios, morar en Dios, prácticamente todos estamos morando en Dios. No hay nada fuera de Dios. ¿De acuerdo? Sí, sin que eso sea un panteísmo. No. No es panteísmo. Las cosas creadas son cosas creadas por Dios. Pero ¿dónde están? Dentro de Él. Y eso lo dijo San Pablo.
o San Juan, ya no recuerdo Es ahorita. todo, no es San Pablo, es todo en todos, hasta que Dios sea todo en todos. No, bueno, dijo que todo fue creado por Él, o sea, por Jesús, para Él, o sea, todo es para Él como hombre, Sí, y en Él como eso es San Dios, Pablo. Sí, 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 sí. ¿sí? O Sí, sea, ahí pone las dos naturalezas. Es creado por Él como Dios, para Él como hombre, en Él como Dios. uh-huh. Dios lo abarca todo, Dios es infinito, todos vivimos en Dios. Entonces, decir morar en la Trinidad, lo que estamos diciendo es tener cierta afinidad. Nos hemos reunido con Él, lo seguimos, practicamos las virtudes, somos asiduos a los sacramentos, o sea, la Eucaristía, la penitencia, en fin, tenemos más convivencia con Él. Eso sería lo que hemos nombrado vivir en la Trinidad. Pero ahora que la Trinidad viva en ti, eso ya es otra cosa. Oh, claro que sí. Porque ahora te pone en el punto de ser tú el centro de la Trinidad y por lo tanto te expande en todo lo que Él es y en ese momento te encuentras en todo donde se encuentra Dios. Te permite gozar de su infinitud. Wow. Te permite gozar de sus dones, de sus atributos, de su santidad, de su potencia, de su infinitud, de su belleza, de todo, porque ahora se ha fundido en ti. Eso es que la Trinidad venga y more en ti. Pero eso solamente se logra a través de la divina voluntad, en un punto supremo, en un punto completo. Hay muchas personas santos que Jesús ha venido a morar en él. Nos dice también que el Padre, que el que lo ama, dice de todo aquel que me ama y ama al Padre, el Padre vendremos a él y haremos morada en él, pero no hacemos adquisición de ellos. Ojo con esa palabra. Okay. No hacemos adquisición de ellos, no hacemos adquisición de sus atributos, no hacemos adquisición de su santidad, de su belleza, de su potencia, de su pureza, de su bondad. No, seguimos con lo nuestro. Y Dios se hace morada en nosotros, sí, pero no nos participa, no nos dona sus cosas para usarlas nosotros. En la divina voluntad, ahora que es el amor completo de Dios, Dios se dona totalmente al hombre y se dona en plenitud. Te dona de sus cosas, te dona de sus obras, te dona sus actos, te dona todo. Wow. Wow. Y entonces ahora sí, Dios está amando en plenitud al hombre y el hombre ya tiene la posibilidad de amar a Dios de la misma manera que Dios lo ama a él. Amor divino. Por eso vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Sí, claro, ya no le doy mi persona y mi poquedad, le doy Dios a Dios. Exactamente. Sí. Bueno, en este momento, ya podemos quizá situarnos y decir, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Misericordia, perfecto. Pero se lo tenemos que pedir desde un corazón arrepentido. Se lo tenemos que pedir desde un corazón contrito que realmente reconoce lo que ha hecho, pide perdón, se arrepiente, hace sacrificios y empieza a acercarse a Dios y Dios se acerca a él. Queremos más fuerza, vivir en la divina voluntad, porque entonces ya no es la criatura nada más la que pide, sino es la misma divina voluntad, el mismo Dios
quien se está pidiendo a sí mismo misericordia para la familia humana. Y esa misericordia se traduce en el reino de la divina voluntad. La pregunta sería, ¿me voy a poder dar cuenta cuando vive en la divina voluntad? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Ese sería un programa que se llame Señales. O sea, mira, lo primero es una paz interior. Sí. Un dominio de ti misma. Wow. ¿Sí? Una ausencia de ataque de tentaciones. O sea, es un vivir prácticamente ya en ese ambiente de la divinidad. Wow. ¿De acuerdo? Ahí a Dios le habla a la persona, escucha la voz de Dios. No creo, no, o sea, es que la voz de Dios, bueno, no sé, en la voz de Dios se escucha en muchas formas, no es la voz audible. Sí, claro. O sea, pero en esa intimidad, lo más probable es que haya una comunicación constante con Él. ¿Sí? Cuando el hombre pierda totalmente todo lo de Él y ya no esté imaginando, y luego esa imaginación dice, esto me lo dijo Dios. Sí se entiende. Está difícil. Por eso es que ahora abundan tantos videntes. Por donde quiera, a todo mundo le habla Dios. Todo mundo es vidente ahora. Así es. Pero todo mundo es vidente de sí mismo, de sus pensamientos, de su imaginación, de todo el producto de su pensamiento, y lo sitúa en el campo espiritual y entonces lo traduce como dicho por Dios. Definitivamente yo creo que hay una distancia enorme. Enorme. Una de las cosas que nos pueden ayudar a entender qué es de Dios y qué no, es que haya unidad. Unidad. Si no hay unidad en los mensajes, en las palabras de Dios, definitivamente no es de Dios. Y en la actualidad vemos muchas cosas que están totalmente en contra unas de otras, o si no en contra, muy dispares. No van acordes, no van en el mismo camino. Entonces no podemos pensar que todo sea de Dios, porque se estaría contradiciendo a sí mismo. ¿Sí? Yo no me imagino a Jesús, a María diciéndonos, no te apures, confía todo, confía en mí, yo te protejo, yo te cuido, yo todo. Y por otro lado, una aparición donde María nos dice, compra arroz, compra frijoles, compra esto, compra el otro para que te prepares. ¿No se te hace que es totalmente contrario? Como que es rebajar la intervención de Dios a cosas tan bajas triviales. Como la materia. Sí. ¿Sí? O sea, y así son cantidad de cosas que pasan. En fin, no tiene sentido eso. Entonces, los flagelos de la actualidad, ¿son flagelos? Sí, definitivamente sí, pero es el flagelo de la ausencia de Dios en el hombre. O sea, es el Dios dejando al hombre a su libre voluntad. Y el hombre dejado a su libre voluntad se convierte en el peor depredador del mismo hombre. Claro. Pero doctor, cuando las personas, por ejemplo, nos pasó en la vigilia que hicimos una vigilia por lo del aborto, y entonces les sugerí, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Entonces ya pidieron perdón, lo cual estuvo muy bien, vamos a buscar ese arrepentimiento, y ahora le vamos a decir a Jesús que nosotros nos sometemos a hacer su voluntad, se lo vamos a decir de corazón. ¿Sabes qué? Ya no quiero mi voluntad, haz tú conmigo lo que tú quieras. ¿Qué tanto, o sea, ese acto que yo hago desde luego es valioso, ¿no? Todo lo que yo sea, el esfuerzo que haga es valioso, pero ¿qué tanto tengo que estarlo renovando siempre? ¿Qué tanto lo toma Dios?
Es un poco, porque imagínense, si son 1000 personas que están en sintonía y que le están diciendo a Dios, renunciamos a nuestra voluntad, toma nuestra voluntad, te la entregamos, ¿eso lo toma Dios? Por supuesto. Mira, Jesús se basa en la intención. Okay. Él le da una importancia tremenda a la intención. Él dice que la intención es el alma de la acción. Pero ahora él nos define lo que es la intención. Y nos dice que la intención es el llamado que hace la voluntad humana a la voluntad divina, que es lo que tú dijiste ahorita. El llamado que hace la voluntad humana a la voluntad divina. Cuando la voluntad humana se ha vaciado totalmente de sí y le entrega las riendas de todo él a la voluntad divina. Entonces son varias cosas. Es el llamado, ya lo hicieron. Ahora, ¿ya se vaciaron? ¿Y cómo lo hacemos, doctor? Pregunto, ¿ya se vaciaron? No, yo creo que no, yo creo que es un proceso. Bueno, entonces, esta intención ya está puesta. Sí. Dios les va a ayudar, indiscutiblemente les va a ayudar, pero hasta que no estén vacías, la divina voluntad podrá entrar en ustedes. La divina voluntad nos puede sugerir, nos puede guiar, ¿sí? Nos va guiando, nos va sugiriendo determinadas acciones y va dirigiendo nuestra vida, sí, pero eso es cumplir la voluntad de Dios, no hacer adquisición de esa voluntad. No hacer adquisición de esa voluntad. Son dos cosas diferentes. Entonces estamos en un proceso, sí, pero ese proceso debe continuar y Dios lo toma muy en cuenta, indiscutiblemente. Por eso es que hay que llamar al mundo, a esa conversión, a ese punto en donde ustedes hicieron esa renuncia de voluntad, pero al mismo tiempo hay que darles el conocimiento de la divina voluntad, claro, porque claro. eso es lo que es el imán para atraer al alma y lo que va a motivar conocimiento, confianza y amor. Es un proceso. Primero es el conocimiento te lleva a la confianza y la confianza, conforme va creciendo, te lleva al amor, a entregarte. Y eso ahí van implícitos el desapego y el abandono. Cuando estemos en ese punto Dios va a pegar un brinco de gusto. Claro. Y perdón por el brinco, lo del brinco. O sea, en el sentido de que está logrando lo que quiere. Y ese es el medio perfecto para lograr que todo esto que está pasando y que todo esto que supuestamente va a seguir pasando, se mitigue y que todo esto termine. Y la terminación de todo es en el reino de Cristo en la tierra. El triunfo de los corazones de Jesús y María en este mundo, que es Cristo reinando en cada uno de nosotros. No, estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Estamos hablando de un crecimiento muy grande de cada ser humano y de una atracción de lo que es Dios y sus atributos a cada uno de nosotros y por lo tanto la vida divina a todo lo que da y el querer divino a todo lo que da. ¿Sí? Pues eso es exactamente lo que Dios quiere. Claro, entonces, claro. Todo lo que suceda, aunque no sea, ojalá esto se entienda, aunque no sea exactamente mandado por Dios, pero es indirectamente, Dios claro. Es el que lo está motivando porque claro. Ya no asiste al hombre. Y no porque no lo quiera asistir, sino porque el hombre lo ha corrido de él. El hombre ya le dijo, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Ese es el punto, por eso Dios se aleja. Claro, claro, respeta nuestra libertad.
Está pasando lo mismo que pasó en Egipto con el faraón y Moisés. Claro. En la última plaga, ¿qué le dice Yahvé a Moisés? Tú ve con el faraón, dile esto, yo endureceré su corazón, ¿sí? Sí. Para poderlo castigar. Ojo con eso. Y uno dice, caray, que este sí es un plan maquiavélico. Sí, claro. No, es eso, el faraón no me quiere, el faraón no me hace caso. Yo me alejo de él y alejándome de él sé lo que va a hacer y una vez sabiendo lo que va a hacer, le voy a dar una lección, pero una lección para que se corrija. ¿Cuántos egipcios se habrán convertido en el momento que el mar se cerró sobre ellos? Pues yo creo que muchos, porque el sufrimiento que tuvieron fue muy grande. Yo creo que todos. Yo creo que todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. El único plan que Dios tiene es la conversión de toda la familia humana. Claro, claro. Así que vamos a pedir por estos problemas, nos vamos a preocupar por los efectos. Fíjate bien lo que te digo. Mejor vamos a preocuparnos por las causas. Claro, claro, claro. La causa es mi voluntad, la causa es nuestra voluntad. Exacto. Entonces, en la medida que nosotros vivamos la divina voluntad, en esa medida se acaba todo. Se acaba La todo. causa es el pecado de la familia humana. Por lo tanto, vamos a preocuparnos por anunciarle a la familia humana, o sea, que necesita convertirse, que necesita arrepentirse, que todo lo que está haciendo y lo que ha hecho es una afrenta, es una falta, es una ofensa a Dios. Eso es lo que nos debería de preocupar. Y ya sé que todo el mundo lo va a tomar a mal, pero así soy. No me debe preocupar más el aborto. No me debe preocupar más la guerra. No me debe preocupar más la pederastia, el abuso, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la delincuencia. Eso ya no me debe preocupar. Lo que me debe preocupar es la ausencia de fe. Me debe preocupar el aumento en el pecado y esa complacencia en la vida pecaminosa, porque eso es lo que está provocando todo lo demás. Entonces, quiero corregir esto que, entre comillas, me preocupa mucho. Voy a corregir la causa, no el efecto. No el efecto. Si voy a la causa, acabo con el efecto. Claro, y lo voy a poner de esta manera. Sé que no vas a estar de acuerdo, pero bueno, ya como de costumbre. O sea, ¿de qué vale que la legislación, que la ley admita o no admita el aborto? Digo, perdón, que no antes de que se admitiera el aborto, ¿no había abortos? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay una consecuencia, doctor, humana, que es que cuando se despenaliza, el problema es que las instituciones ya tienen la libertad para practicar los abortos con cargo al erario federal y entonces ya se vuelve esto consuetudinario. Es decir, no, lo de menos es la ley, no es la ley en sí misma, es el efecto que produce la liberalización. Pero ese efecto, perdón, pero ese efecto no se produce en las conciencias. Sí, sí se produce las conciencias. Las conciencias siguen estando presentes con o sin autorización. Sí, pero dése cuenta que cuando no tienen la autorización, tienen más obstáculos y no tienen los recursos. Y entonces no les pueden practicar los abortos gratuitamente y en todos lados. Entonces, eso detiene el aborto. De otra manera lo liberaliza, ¿no? Lo liberaliza desde el punto de vista legal. Vamos a ponernos en un plan. No, mejor no. Vamos a dejarlo así. O sea, vamos a dedicarnos a las causas. Ok. Y la causa es el pecado. La causa es todo lo que el hombre hace. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Lo primero, personal, me arrepiento, ¿sí? Ahora aparte del La vendedor basura, viene doctor. la basura, ya me voy. La basura, doctor. O sea, ¿sí se entiende? Es Sí. el pecado. Ya decía yo, tiene campanitas el doctor, son los ángeles que le están. Sí, Perdón. Es el pecado. Bueno, para poder hacer algo, lo primero que necesito es yo arrepentirme. Yo dejar de pensar como pienso. Yo dejar de tolerar lo que tolero. Yo dejar de hacer lo que hago. Yo dejar de ver lo que veo. Yo dejar de hablar lo que hablo. Por favor. O sea, no se trata nada más de decir yo no peco. Se trata de un cambio al 100% de nosotros. Y después de eso, de pedir perdón, de arrepentirme y todo, decir, Señor, ahora ven a mí y juntos vamos a seguir obrando para darle luz a todo el mundo. Porque eso haría que, o sea, Dios obrara dentro de mí, porque vive en mí, y yo pudiera obrar con Él fuera de mí. Entonces ya mis acciones serían de otro nivel. O sea, estamos hablando de acciones que ya tienen un impacto con los atributos divinos. Así es. Entonces, y ese impacto va sobre las personas. claro, Que hemos hablado mucho de los movimientos de conversión. Sí. El movimiento de conversión nace del interior. Y en muchas ocasiones ni siquiera tenemos conciencia del por qué. Simplemente hay algo que nace en ti y que empiezas a buscar algo que te justifique tu presencia en este mundo. Porque en cantidad de ocasiones no se presenta como la ausencia de Dios, sino se presenta como la ausencia de una causa. Y decir, bueno, ¿y qué más? Y eso lo da todo el actuar de Jesús. Pero si ese actuar de Jesús se multiplica, porque ahora tú viviendo en la divina voluntad, lo doblas, o sea, lo pones, ahora ya son 2, y si hay otro ya son 3. ¿Te das cuenta de esa magnitud? Sí, no, o sea, grandes regiones acabarían acabarían con todo el mal. Es decir, si las personas serían un pararrayos, porque se acabaría la guerra, se acabaría el hambre, se acabaría la injusticia, se acabaría. O sea, que como esto se multiplique, es un pararrayos impresionante. Así es. Entonces, ¿cuál justicia? Ya sería entonces vivir en la divina voluntad y vivir en el querer divino, y ya sería muy diferente a lo que estamos viviendo ahorita, que es ya todo es purificación y todo es justicia, porque es como una consecuencia de mi pecado. O sea, yo misma me estoy impartiendo la justicia. No es Dios, o sea, Dios no me está diciendo a este que le caiga, no se lo merece, le vamos a dar. No, somos nosotros. Así es. Es como cuando una persona la corren de una escuela, ¿no? Y dice, es que me corrieron de la escuela. No, es que tú hiciste lo indispensable y necesario para que te corrieran. ¿No? Para que te corrieran. Pues, no te corrieron, te corriste. Te corriste. Igual aquí, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros somos los autores de lo que está ocurriendo, ya sea accidentalmente o voluntariamente. Porque hay cosas accidentales, ¿no? Entonces, que están fuera de nuestro control y que suceden esos accidentes, pero son parte indirecta de nuestra pecado también, finalmente, de nuestra negligencia, de nuestra falta de observación, de nuestra falta de cumplimiento de las cosas, en fin, o sea, podemos decir que directa o indirectamente, así como Dios, somos los causantes. Así es. En la misma medida, o sea, nada más que humana y Dios en la divina, o sea, Dios no va a provocar el mal, pero es la ausencia de bien y nos deja nuestras fuerzas, porque pues no puede, en el pecado no puede hacer nada, lo amarramos, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, que conforme pecamos, amarramos a Dios. Así es. Y antes de llegar a ese punto, porque esto también es importante entenderlo, antes de llegar a ese punto en que Dios se retira, Dios castigó. Dios mandó flagelos. ¿Sí? Dios manda
manda, porque esa es otra idea que se tiene en la actualidad de que Dios no castiga. Si Dios no castigara, sería un pésimo padre, porque Sí, no pues sí, claro, estaría corrigiendo a sus hijos. es verdad, es verdad. Y un padre que ama a sus hijos, en verdad los ama, es un padre que corrige. Y es un padre que a veces se convierte en severo, dependiendo no de él, sino dependiendo de la actitud del hijo. Entre más mal se comporta el hijo, más severo se debe volver el padre. Hasta que llega un momento en que el padre dice, bueno, listo, vete y haz lo que quieras. Ese es el mismo proceso. Dios castiga, Dios manda flagelos, Dios trata de convertirnos y todo lo que hace lo hace por amor. Todo lo que hace lo hace por amor. Y ese amor es para convertirnos. Cuando ya no se puede, cuando el hombre llega a estos extremos, es cuando Dios dice, bueno, de acuerdo, ahora quédate y vamos a ver, ahí vas a ver realmente lo que es estar en poder de las manos del hombre. No, no en las manos de Dios, porque siempre en los flagelos de Dios hay misericordia. Claro, es Dios. Uh-huh. ¿No? En los terremotos, en las catástrofes, todo eso, tsunamis, está Dios. O sea, la verdad es que además, doctor, es mucho mejor porque cuando se trata de la guerra, por ejemplo, genera odio en el corazón del hombre y siempre venganza como consecuencia y entonces más pecado. En cambio, en un terremoto, tú, o sea, no es culpable la gente, ¿no? O sea, la misma naturaleza tiene un efecto, puedes culpar a Dios o no culpar a Dios, pero no tienes manera de ejercer venganza. No sé si me expliqué, y odio. Así es. O sea, sino solidaridad y ayuda. Entonces yo siempre le digo al Señor, mira, Señor, puedes hacer lo que quieras. Si quieres mandar todos tus flagelos naturales, mándalos, porque son mucho mejores que los flagelos que nos imponemos nosotros, en la guerra, en la traición, en el asesinato, todo esto, ¿verdad? Así es. O sea, es 1000 veces preferible caer en las manos de Dios que en las manos caer del hombre. En las manos del hombre. Sí, no. Totalmente. Entonces, bueno, pues tenemos esta disyuntiva. ¿Qué hacer, Ceci? Pues ya está dicho. ¿Qué pedir? Está dicho también, pedir el reino. ¿Qué debemos de tener siempre en mente? Este pecado, las causas del pecado, las causas de todo esto que está sucediendo. Que no lo pensamos, nadie lo piensa. Todo lo vemos a través del hombre, a través de causas de las actitudes políticas, económicas, sociales, en fin, pero nunca lo ponemos en el punto del pecado que hemos cometido. Claro. Y que es bien importante que ubiquemos dónde está el pecado y ubiquemos por qué cometemos esos pecados y cómo renunciar a nuestra voluntad para que Dios pueda habitar en nosotros y cómo María es indispensable, porque de ella vienen esas gracias y ella es la que va a poner toda nuestra vida en manos de Dios, pero ya de una manera perfecta. Nosotros estamos imperfectos y entonces eso nos va a ayudar a nosotros. Claro. Nos va a ayudar, nos va a dar más vivencia de la divina voluntad que de nuestra voluntad. A través de las manos de María. Qué interesante, doctor, y sobre todo lo que nos ha dicho de la Virgen ha sido interesantísimo y cómo nosotros podemos ir disminuyendo los efectos de la justicia. Así es. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Tenemos que irlo mitigando. Mitigando con la vivencia de la divina voluntad. Doctor, muchísimas gracias. Quisiéramos seguir platicando de todos estos temas, lo vamos a seguir haciendo. Esperemos que poco a poco se empiece a normalizar la situación, pero lo importante es que las personas escuchen el mensaje y aprendan sobre el reino de la divina voluntad. Muchas gracias, doctor. No, de qué, sí, hasta luego. Hasta la próxima. Bye.